Muchas bendiciones, yo soy el apóstol Jonathan Gómez. Estoy muy contento que estés conectado con nosotros en nuestro canal. Te invito a darle like y a suscribirte al canal para que recibas las prédicas, las conferencias, los podcasts, todo el contenido que estamos subiendo a este canal. Muchísimas bendiciones. Quiero que tú recuerdes que Jesucristo está donde es celebrado. Donde Él es tolerado, soportado, aguantado, Él se va de ahí. Pero donde Él es celebrado y recibido, ahí Él permanece. Usted no lo agarró, lo agarró. Así que aquí este es un lugar de celebrar a Jesús. Amén, de aplaudirle, de cantarle, de gritar, de cantar himnos, salmos, cánticos. Amén, de estar alegres, de danzar delante de la presencia del Señor. Dile a tu hermano, recuperemos la presencia. Recuperando la presencia de Dios. Dile a alguien, recupera la presencia. Pero pastor, yo no le he perdido. El Espíritu Santo está en mi vida. Dios habita en mi corazón. Dios está en medio de su pueblo. ¿Cómo recuperamos esa presencia de Dios? Dice la Biblia que donde está la presencia de Dios hay plenitud y gozo. Hay delicias a su diestra. Donde está su presencia hay bendición, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay festividad. De modo que mucha gente pudiera pensar que tiene a Dios, y de hecho lo tiene, pero no está manifestado en su vida. Dios está en todas partes, en todo lugar. Es más, hermano, no pudiéramos decir como que Dios va a algún lugar o está en algún lugar, sino que nosotros mismos, Él es tan grande que el mundo, el universo está dentro de Dios mismo. Él es tan poderoso, tan majestuoso, como dijo Salomón, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, no pueden soportar. Un recipiente no pudiera acaparar a Dios por su grandeza, por su magnificencia. Él es demasiado grande. Sin embargo, aunque Él está en todas partes, su manifestación no está en todas partes. Él no se mueve en todo lugar. No en todas partes Dios se está moviendo. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de eso, de recuperar la presencia manifiesta del Señor. ¿Alguien está conmigo aquí? Que Él se mueva en medio de nosotros, que Él esté en medio de nosotros, que Él haga cosas maravillosas en medio de nosotros. ¿Tú estás conmigo? En muchos lugares la gente puede fabricar un ambiente que produzca ciertas emociones o que envíe un cierto mensaje. Y hay muchas técnicas, los arquitectos crean técnicas, hay gente que diseñan ambientes, diseñan lugares de tal modo que ese lugar se sienta acogedor y que los colores y la forma de ese lugar envíe un mensaje. Por ejemplo, en los bancos comerciales pueden tener el logo de cualquier color, pero cuando usted ingresa a sus oficinas, cuando usted ingresa al banco, tienen un color particular, las sillas, el ambiente, las paredes, todo tiene un color que indica sobriedad y que invita a la confianza. Hay todo un estudio sobre eso, sobre los colores, porque esos colores te llaman cierta atención, te producen algo. Y usted puede también en una casa poner un ambiente, poner un aroma, hacer feng shui, poner los colores que indiquen calidez y paz. Hay colores que invitan, que mandan un mensaje. Sin embargo, yo me pregunto, si el ambiente está bonito, todo cálido, todo ambientado, todo climatizado, pero aún así vemos las personas con muchos problemas, con falta de armonía, algo falta. Algo falta en esos lugares. ¿Tú estás conmigo? Algo falta en ese lugar. Falta la presencia de Dios manifiesta. Falta que la presencia de Dios se manifieste en ese lugar. No sabemos cómo estaba decorada la casa de Obed-Edom. Lo que sí sabemos es que cuando el arca del pacto llegó a su casa en solo 3 meses, fue tan bendecido que le avisaron al rey. El arca la habían robado. Los filisteos se la habían llevado el arca. Y es interesante que usted vaya y lea esa historia de cómo los filisteos se llevaron el arca y qué pasó con el arca en medio de su pueblo. Mira, David la recuperó, pero ellos mismos no querían ya tener esa arca con ellos. No le funcionaba. Porque ellos la tenían como tienen alguna gente en la Biblia, en una repisa abierta, pero no la tienen en su corazón. Como algunas personas tienen una musiquita cristiana, pero no adoran a Dios con su vida. Entonces el arca no produce nada así.
no produce nada. Nada ocurre cuando tenemos a Dios de esa manera en nuestra vida. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. David fue y recuperó el arca, y cuando la recuperó, David no hizo el protocolo que Moisés le había dado al pueblo de Israel, a los levitas, para manejar la presencia del Señor. Porque cuando la presencia de Dios está, o cuando queremos que se manifieste, debemos tener un comportamiento ante la presencia. Debemos tener una respuesta ante la presencia de Dios. El arca del pacto debían llevar a los levitas y debían cargarla de cierta forma. Y Usa le puso la mano y murió. Y David se entristeció y David dijo: mira, yo no quiero que eso llegue a mi casa. Yo no quiero que eso pase. Que eso llegue a mi casa y algo malo ocurra. Y David no quiso, tuvo miedo, y se llevaron el arca a otra casa, a otro lugar. Pero resulta que en esa casa parece que sí respondieron de una manera diferente a la presencia de Dios. Parece que hubo una respuesta, que hubo una actitud, que hubo una acción, que la casa de Obed-Edom fue bendecida. Déjame decirte una cosa: la bendición de Dios tiene que notarse en la vida del creyente. Algo tiene que pasar en tu vida. Hermano, no podemos limitar la presencia de Dios solamente a los bienes materiales y a las cosas que podamos tener. Porque puede ser que tu casa esté bien bonita, bien ambientada, muy acogedora, pero no tenga los síntomas, no tenga la idea, ¿verdad?, de que la presencia está allí. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dice, cuando Él está, cuando hay 2 o 3 con Él, dice, en el nombre de Él, ahí Él envía bendición. Ahí Él está. Donde está la presencia de Dios hay plenitud, hay paz, hay armonía, hay gozo. El Salmo 133 dice: mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos junto a la armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay casas bien bonitas, con los colores armoniosos, con el olorcito, con calidez, con la musiquita de fondo, pero es una presencia fabricada, es un ambiente fabricado, es algo pensado, pero no está Dios en aquel lugar. ¿Tú estás conmigo? No está el Señor en aquel lugar. Necesitamos que esté la presencia, porque la presencia es que cambia el ambiente. La presencia es que cambia la atmósfera en un lugar. La presencia es que empieza a cambiar las personas que están en ciertos lugares, iglesia. Pudiera estar la música en un templo bien bonita, pudiera estar todo bien acogedor, pero si no está la presencia, si no está Dios manifestado, de nada sirve, iglesia. En 3 meses la casa de Obed-Edom fue cambiada y transformada. Aleluya. Dile a alguien: en 3 meses. Hay gente que tiene años en Cristo y su vida no cambia. Su vida no es transformada. Todavía en su casa hay ira, hay contienda, hay enojo, hay pleito, hay situaciones. Y eso puede pasar. Lo malo es la frecuencia de eso. Eso le pasa a todo el mundo. No quieras tú llegar un día a mi casa. El problema es la frecuencia de eso. La frecuencia. Las situaciones constantes. Parece que la presencia no está, que se fue. Hay que ir a recuperarla. Hay que buscar la presencia. Hay que ir y rescatar la presencia de Dios. Traerla a nuestras casas. Traerla a nuestra familia. Es paradójico. Estamos trayendo a nuestra familia de todo. Queremos traer de todo. Muebles, carros, dinero, comida. Pero tenemos que traer la presencia. Porque la presencia es la que luego trae todo eso que nos hace falta. La presencia es lo que luego trae la bendición material. La presencia de Dios es lo que luego trae la armonía al hogar, la armonía al matrimonio, la armonía a los hijos. Hay que recuperar la presencia de Dios. Esa es mi oración esta mañana, que tu casa se vuelva un altar, que tú traigas el arca del pacto y la instales en el centro de tu casa y la cargues ahí, que tú decidas cargar la presencia de Dios a donde quiera que tú vayas. En solo 3 meses la bendición del Señor llegó a la casa de Obed-Edom. La Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Cuando la bendición de Dios se mete a tu casa, se mete a tu familia, todos tus asuntos empiezan a ser. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta mañana? Todos tus asuntos empiezan a ser bendecidos. Tu matrimonio empieza a organizarse, la crianza de tus hijos, las finanzas, todo empieza a tomar su carácter, porque ahí está la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios, empieza a notarse alrededor. La gente empieza a ver que la presencia de Dios está en tu casa. Notan el cambio. Aleluya.
notan el cambio de tu vida, de tu carácter, te empiezan a preguntar, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está ocurriendo en tu casa? ¿Qué está ocurriendo con tu familia? ¿Qué está ocurriendo con tu matrimonio? ¿Qué está pasando con tus hijos? Empiezan a preguntarte, ¿cuál es la clave? Dime, ¿qué estás haciendo? Llegó la hora donde los creyentes hablemos menos, prediquemos menos, pero que se note, aleluya, se note más la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Tú estás conmigo? Cuando llevamos el arca de Dios a nuestras casas, estamos llevando todos los elementos que tenía el arca. Todos los elementos que tenía el arca. Mira, lo primero que se ve cuando tú ves el arca del pacto son esos querubines que están encima del arca, uno frente al otro. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que hiciera todo de acuerdo al modelo que él le mostró del tabernáculo celestial. De manera que eso, el arca simboliza lo que está en el mismo cielo. Y los querubines son símbolo de protección. Recuerde que en Génesis, cuando Dios cerró el jardín del Edén, puso un querubín que lo protegiera. El querubín es tipo de protección. Cuando tú llevas el arca del pacto a tu casa, lo primero que tú traes a tu casa es la protección divina. La protección de Dios entra a tu casa. Dios empieza a proteger tu casa, tu familia y tu entorno. No que no van a ocurrir problemas, no que no van a ocurrir algunas cosas, pero Él va a estar protegiéndote, Él va a estar cuidándote, Él va a estar guardando tu vida. Aleluya. Número 2, lo primero. Cuando tú llevas el arca, tú la cargas con todos los utensilios, con todo lo que trae. Y el arca era hecha de madera de acacia, pero estaba, hermano, revestida de oro puro. Cuando el arca llega a tu casa, ese artefacto de oro, del material más fino, más costoso, Dios mismo entra a tu casa porque Él es nuestra posesión más valiosa. Nuestra posesión más valiosa es Dios. No es lo que Dios te pueda dar, porque lo que Él te pueda dar, que tú lo puedas perder, si lo perdiste y no lo perdiste a Él, no has perdido nada, porque Él es tu fuente. Él es la fuente de todo. Él es el dador de todo. ¿Alguien está conmigo? Él es el dador de todo. Número 3, estaba en el arca, cerca del arca estaba la mesa de la proposición, ahí donde el sacerdote oficiaba. Y eso significa, hermano, que cuando entra la presencia de Dios a tu casa, entra el perdón de Dios a tu casa. Y puedes perdonarte a ti mismo y puedes perdonar a los que están en tu casa. Y se da el ambiente de perdón y de armonía en el hogar porque está la presencia de Dios recuperada en aquel lugar. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? Número 4, dentro del arca estaba el maná. Mira qué cosa más interesante. Que Dios le dijo a su pueblo. Dios le dijo a su pueblo que cuando caía el maná, caía todos los días, de lunes a sábado caía el maná. El maná que caía desde el lunes hasta el viernes no se podía guardar porque se dañaba, al otro día se dañaba. Pero el maná que caía el sábado, wow, tenía una tecnología celestial, unos preservativos celestiales, unos preservantes celestiales que duraba de sábado a domingo para que ellos no tuvieran que trabajar el día de reposo. Oye, qué tremendo es el Señor. Oye, qué tremendo es Dios. El maná del viernes duraba hasta el fin de semana entero, porque el sábado no podían salir a recoger maná. ¿Tú estás conmigo? Pero el maná que estaba en el arca se había preservado. Esos panes que estaban en el arca no se dañaban porque la presencia de Dios lo preserva todo, iglesia. La presencia de Dios, wow, usted debió decir un gran amén ahí. La presencia de Dios preserva todo en tu casa, preserva todo en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. No hay algo que pueda preservar tu casa, tu vida, tus planes, tu salud, tu proyecto que la presencia del Señor. La presencia del Señor en nuestras vidas, iglesia, es la garantía. Por eso David hizo esfuerzo. Voy a hacer esfuerzo para ir a buscar la presencia de Dios, para recuperar el arca del pacto. Y tú y yo en Cristo ya recuperamos esa presencia. Pero tenemos ahora que aprender cómo responder ante esa presencia del Señor. Cuando esa presencia está o cuando queremos que se manifieste. Aleluya. Entonces, en cuarto lugar estaba el maná. En quinto lugar estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley estaban ahí, en ese lugar.
Moisés la había roto, pero las nuevas estaban ahí, esas 2 tablas con los mandamientos. Y eso simboliza, hermano, la palabra de Dios. Que cuando la presencia de Dios está en nuestras casas, hermano, nosotros somos guiados por su palabra. Tenemos dirección, tenemos un norte, tenemos una dirección profética. Estamos siendo guiados no por mis emociones, no por mis sentimientos, sino por su palabra. Por eso tú vas a lugares donde hay una musiquita bonita, pero no está la presencia. Porque ahí no se están dirigiendo por la palabra. Aló, ¿tú estás conmigo? No están dirigiendo por la palabra de Dios. Pero cuando tú recuperas el arca, tú traes esa palabra a tu casa. Y en tu casa no nos estamos guiando en nuestros hogares por lo que sentimos, o por el mundo, o por las circunstancias. Estamos siendo guiados por su palabra. Tú tienes que en tu casa establecer principios, que tu familia, que tus hijos, que tu hogar se rija por la palabra. Que tu matrimonio, si tú quieres que funcione, se rija por la palabra. No por lo que en este mundo nos están diciendo. Tú tienes que dirigir tu economía por la palabra, no por tus sentimientos, no por el mundo, sino qué dice la palabra que haga con mi casa, con mis finanzas, con mis emociones. ¿Qué es lo que me dice la Biblia? Y cuando tú lo haces, tú vas a tener resultados. De eso se trata este mensaje, de recuperar el arca, es traer los elementos que tiene el arca, traerlo, traer la protección, traer todo eso, traer a Dios, traer la provisión de Dios a tu casa. La vara seca que tenía Aarón, Dios hizo que reverdeciera. Y esa vara estaba dentro del arca del pacto, simbolizando la resurrección, simbolizando la presencia de Dios, simbolizando el poder sobrenatural de Dios, que puede hacer que lo muerto resucite, que lo enfermo sea sanado, que lo cautivo sea liberado. Ahí estaba esa vara. El poder de Dios puede entrar a tu casa. Tú no solamente tienes que venir a que yo ore por ti, a que alguien ore por ti. Tú mismo en tu casa deberías ministrar a tu familia, ministrarle a tus hijos, ministrarle a tus amigos, porque el poder de Dios está en tu casa. Si la presencia de Dios está contigo, el poder de Dios está contigo. Si el Espíritu Santo habita en ti, el poder de Dios está en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ahí estaba dentro del arca, dentro de esa caja, ahí estaba metida la vara de Aarón, que simboliza que si Dios está contigo, el poder de Dios te acompaña. Su poder está contigo. Su poder va contigo. Eso significa que el poder de Dios está disponible. Está disponible para ti. Gloria a Dios. Ahora, ahí en el arca había una barra de un lado a otro con el que la cargaba. Esa barra firme con la que se cargaba el arca. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál fue el problema? Que ellos cargaron el arca encima de bueyes. Y el arca no podía ser cargada por bueyes y animales. Tenía que ser cargada por hombres santos, por levitas. Y entonces David no conocía el protocolo de cargar el arca de Dios. Él no entendía. Y a veces nosotros no entendemos el protocolo de la presencia de Dios. No sabemos cómo movernos cuando está la presencia. No sabemos cómo actuar cuando estamos en el culto. No sabemos cómo actuar cuando se está cantando, cuando se está predicando, cuando se está orando. Y tenemos el concepto humano. Eso hay cárgalo con unos animales, arrástralo. Tenemos los conceptos humanos. No, esa caja, aunque parezca insignificante, tenía que cargarla hombres santos. Aleluya. La presencia de Dios, hermano, no puede ser fabricada, no puede ser calculada. Tiene que ser demandada, tiene que ser pedida, tiene que ser llamada. Hay que cargar la presencia de Dios encima de nosotros. Aleluya. Esas barras tipifican, iglesia, que transportaban el arca. ¿Saben lo que tipifican? El testimonio de la presencia de Dios. La presencia de Dios se mueve donde hay testimonio, donde la gente, wow, usted no me está cogiendo esto, iglesia, donde la gente tiene testimonio. David la puso en unos bueyes y carguen la gloria a Dios. David no entendía. No, Moisés había dicho, la presencia tiene un protocolo. La presencia de Dios tiene una forma, hay una manera. Hay una manera. Aleluya. El testimonio debe acompañar la presencia de Dios. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu vida frente a los otros? No, usted y yo no vivimos para la gente, vivimos para Cristo. Pero debemos dar buen testimonio. Debemos ser personas que se vea que nosotros cargamos presencia.
No importa cuál sea tu llamado, no importa cuál sea la etiqueta, cuál sea el don que tú tengas. Si tú eres profeta, apóstol, pastor, no importa. Lo importante es el fruto, la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de Dios que hay en ti? ¿Cuál es la evidencia del llamado que hay en ti? ¿Cuál es la evidencia de que Dios, de que tú portas presencia? Muéstrame el fruto del Espíritu Santo. Cuando la presencia está en una vida, la vida empieza a cambiar. La vida empieza a cambiar. La vida empieza a ser transformada y cambiada, iglesia. En esta mañana tú debes pedir la presencia de Dios a tu casa. En esta mañana tú debes pedir que en nuestras reuniones haya más presencia de Dios manifestada. Tú debes procurar eso. ¿Cómo respondemos a la presencia de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo como iglesia, como creyente a la presencia del Señor? La Biblia me da un paralelo interesantísimo en los versos que leímos. Si tú retrocedes y vas conmigo a 2 de Samuel y tú lees conmigo los siguientes versículos. El versículo 13. El versículo 13, vaya conmigo. 2 de Samuel 6:13. ¿Lo tienes conmigo? Dice, cuando los llevaban el arca de Dios en la que habían, dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él, es decir, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Aleluya. Si el carnero estaba engordado, dígale a alguien lo engordó. Alguien trabajó para que el carnero engordara. ¿Verdad? Aleluya. Dice que sacrificó un buey, un carnero engordado. Verso 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de lino fino. Aleluya. Mira, hermano, no somos religiosos, pero en nombre de decir que no somos religiosos, estamos hoy en día viviendo un tiempo de una chacabanería espiritual, donde la gente anda, viste como sea y anda como sea. Dígame un amén, dígame algo. Todo está en el corazón, aleluya. No, pero lo de afuera también es un reflejo de tu interior. Dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de un efod. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ya conmigo, júbilo. Júbilo, diga júbilo. Con júbilo y sonido de trompeta. Iban con los chofares, cantando, adorando a Dios con gozo. ¿Por qué? Porque llegó la presencia de Dios. Llegó su presencia. Aleluya. ¿Realmente usted cree lo que dice la Biblia, que cuando estamos reunidos Dios está ahí? Porque si usted y yo lo creemos, entonces debe haber una respuesta. Debe haber una respuesta, una actitud, una manera en mí que indique a los demás y a mí mismo que algo está pasando en el lugar. Cuando hay una ceremonia gubernamental y entra el presidente, el primer mandatario, hay una respuesta de los presentes. Hay una actitud. Cuando un juez entra a una sala, a un juzgado, hay una actitud de los que están presentes. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en la presencia del Señor? ¿Cuál es nuestra actitud en nuestros hogares cuando oramos, cuando buscamos a Dios? Para que todo esto del arca se manifieste. Fíjate que cuando la presencia no fue tratada correctamente, un hombre murió. Pero ¿qué ocurre cuando la presencia de Dios es tratada de la manera correcta, con el protocolo correcto? Oiga bien esto. Verso 15. Así David, toda la casa de Israel conducían con sonido, júbilo y sonido de bocina. Verso 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Aleluya. Ay, está conmigo. Verso 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y de ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo el pueblo. Verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo en tono irónico: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo.
como se descubre sin decoro un cualquiera. Verso 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre. Aleluya, óyeme, hay respuesta y hay respuesta. David estaba tranquilo, pero como ella le tiró un fundazo, entonces David respondió: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil. Yo siento la presencia de Dios, que esta vez, y seré bajo ante tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas que has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Usa le puso la mano y se murió. Mical criticó al rey por adorar, nunca tuvo hijos. Eso no es casualidad. ¿Cómo respondemos a la presencia del Señor? ¿Cómo respondo a la presencia? ¿Cuántos quieren presencia de Dios? ¿Qué hay en la presencia de Dios? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre cuando Él desciende? Cuando Él va. Yo estaba estudiando la palabra y sabe una cosa, cuando leo la Biblia me doy cuenta que Jesús visitó, los milagros más impresionantes de Jesucristo fueron en las casas, fueron en los hogares. Cuando Jesús entra a una casa, algo ocurre en ese lugar. Algo poderoso empieza a pasar en tu casa. Si empiezo a pedirle testimonios aquí, sé que Dios ha hecho maravillas en la casa de alguno de ustedes. Hay que entrar la presencia de Dios a la casa. Pero hay un protocolo cuando entra la presencia. Hay un protocolo, hay una forma, hay una manera. David rescató el arca y dijo: ahora voy a cambiar, voy a hacer las cosas diferentes. El arca iba encima de los bueyes. No, ahora, ¿sabe? El arca iba encima de lo que debía ser sacrificado delante del arca. Oye bien esto. La Biblia dice que nosotros somos, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que ese es nuestro culto racional. O sea, el culto con el raciocinio es que en lugar de tú adorar solamente con tu boca, tú lo adores con tu vida. Que tu vida sea un sacrificio delante del Señor. Entonces, en la presencia debía ir sobre hombres y mujeres que representaran un sacrificio. Entonces David cambió y David dijo: no, espérate, el arca ahora, yo voy a cambiar el asunto. Buscó hombres que llevaran el arca, y cuando el arca estaba siendo llevada, sacrificó delante del arca. Sacrificó alabanza, sacrificó adoración y sacrificó ofrendas delante del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿cómo respondo ante la presencia? ¿Cómo deberíamos responder nosotros ante la presencia de Dios? Cuando el arca llegó, diga conmigo, cuando el arca llegó, empezaron a cantar con júbilo y con sonido de bocina. Hermano, ¿usted ha visto las fiestas que se hacen hoy? ¿O ha ido? ¿Ha ido al estadio cuando hay béisbol? ¿Ha visto los juegos de fútbol? La histeria que despierta en la gente. ¿Ha visto cómo se pone la gente en los conciertos multitudinarios que hacen? La gente grita, la gente canta, la gente vocifera por horas. El pasado concierto de Luis Miguel, dicen que duró 2 horas cantando. 1 hora y 30 y pico de minutos cantando sin parar. ¿Y qué usted cree? Nadie se fue. La gente estaba ahí. Tú, la misma de ayer, la incondicional. ¿Alguien está conmigo? Y no se cansaron. Hello. En el concierto de Juan Luis, en el pasado, en todos los conciertos la gente canta, grita, vocea. En los partidos de béisbol, de fútbol. Pero en la iglesia donde está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de todo el universo, el Rey de toda la tierra, respondemos a veces como Mical, respondemos con apatía, respondemos con religiosidad, no nos involucramos. Mical estaba desde la ventana viendo a David. Caramba, está el arca, responde. Mical, mira a David que cantando en la iglesia.
Mira a David y que adorando. Qué payaso David. Él un rey, su estatus, su compostura, su postín. Dicen los colombianos, tiene que ser un dedipinchado. Y los venezolanos dicen, mira a David, ¿cómo es? Cifrino. O sea, en vez de privar que él es rey, mira cómo está humillado. La religión nos pone dentro de una cajita, hermano. Y la religión te dice cuál es el comportamiento que tú tienes que tener. Y la gente se despatilla, brinca, da golpe de barriga, hace de todo en el mundo. Pero cuando llega a la congregación, quiere venir con su esquema del mundo. Por eso fue que David le hizo el paralelo y le dijo, sí, tú adoras como adoraba tu padre. Por eso tu papá fue desechado y me pusieron a mí. Yo sí sé adorar, yo sí sé alabar al Señor. Por eso tu papá lo quitaron. Tú aprendiste el modelo de tu papá. Ahora el modelo mío es adorar al Señor. Y David dijo, me voy a hacer más vil. Y esas mujeres de las que tú criticaste que yo dancé frente a ella voy a ser honrado y bendecido. David le puso bien claro algo. Sí, es verdad, pero no era delante de ti que yo estaba adorando, era delante de Jehová. Tú tienes que tener en perspectiva que no es delante ni de mí, ni de la iglesia, ni del que está a tu lado. Es delante de Cristo. Alguien adora al Señor. Es delante de Jesús que tú tienes que adorar. Es delante de Jesucristo. Que no importe, se te cae el traje, la ropa, el maquillaje, si lloras, si canta. Es delante del Señor que estoy adorando. Dile a alguien, déjame tranquilo, que es delante de Dios. Entonces, ¿cómo se responde a la presencia de Dios? Lo primero que hizo David cuando llegó el arca fue que sacrificó una ofrenda. Debemos responder a la presencia de Dios con ofrenda, con nuestra gratitud, sacrificando lo que tenemos, dando de lo que tenemos para Dios. ¿Cómo respondemos a la presencia de Dios? En segundo lugar, adorándole con gozo, con júbilo. Mira, esa gente estaba tocando, esos chofares, tocando, gritando, voceando, adorando. Aleluya. Sin vergüenza, sin temor. No tenían miedo que le dijeran rabacucu. No tenían miedo que le dijeran religioso, que le dijeran aleluya, evangélico loco. No tenían temor, hablando lenguas, cantando, gritando, voceando. ¿Por qué? Porque David le dijo a Mical, escúchame, no era para ti, era para el Señor. Me haré más vil delante del Señor. Mira, no crea, a David se le cayó el éfod, se le cayó la ropa. Los jardines colgantes de Babilonia se le veían, hermano. David adoró, venía porque era la presencia de Dios. Recuerde que el arca del pacto se ponía adelante en las guerras. Lo primero que iba adelante eran los sacerdotes y el arca. Recuerde que el arca, cuando Josué iba a pasar el Jordán, los sacerdotes entraron hasta los tobillos con el arca. Y cuando se metieron con el arca, el mar se abrió. El arca iba primero. El arca era símbolo de la victoria. El arca era símbolo, hermano, de que el pueblo estaba victorioso. El arca no era una simple caja. El arca no era una cajita de oro. No. El arca era la presencia. El arca era tipo de la victoria, tipo de que Dios estaba en medio de su pueblo. Hermano, por eso cuando llegó el arca, David se regocijó tanto. David dijo, llegó la victoria, llegó el poder. Saúl perdió el arca. Hay gente, hay creyentes que se han dejado robar el gozo de la presencia. Se han dejado robar el gozo de la presencia de Dios. Se han dejado robar la alabanza de su boca. Se han dejado robar la adoración de sus labios. Se han dejado robar el gozo de la salvación. ¿Tú estás conmigo? No te dejes robar el gozo de la presencia. Ay. Es aquí, en medio del pueblo, que usted tiene que aprender a adorar al Señor. Usted tiene que adorar a Dios con su vida, pero cuando estamos juntos hay que... No es que yo soy medio flemático, es que yo soy tranquilo, es que ese es mi temperamento, es que yo soy así. No, hermano, eso son excusas para mantenerte en la religiosidad, para mantenerte en el esquema del mundo, para mantenerte así como Mical, religioso, mirando desde la ventana, sin involucrarte, sin meterte. ¿Por qué David no bajó? David debía bajar. ¿Por qué Mical no bajó? Mical debía acompañar a David, porque David era su autoridad. 2 veces era su rey y su esposo. Ella debió bajar, involucrarse. Cuando hay presencia, iglesia, hay que estar bajo autoridad, si no peligramos. David respondió con ofrendas. David respondió ante la presencia de Dios con ofrenda.
David respondió con sacrificio de alabanza. Dice la carta de Hebreo que la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Él sacrificó alabanza. No importa cómo tú te sientas, cómo estés. Cuando respondemos con alabanza, con adoración, cuando respondemos ante la presencia de Dios, algo se desprende hacia nosotros de su presencia. Algo viene a nosotros. Aleluya. Algo se desata en favor de nosotros cuando viene la presencia del Señor. Hay personas que están siendo quitadas del medio porque no saben responder en la adoración. Saúl fue un rey que no respetó la presencia ni respetó autoridades. David sí respetó. Supo arrepentirse, supo someterse a la autoridad de los profetas, supo reverenciar la presencia del Señor. Cuando estamos juntos, iglesia, hay que responder a la presencia de Dios. Hay que involucrarse en el servicio. Hay que adorar, hay que cantar, hay que danzar, hay que levantar sus manos, hay que abrir sus labios, hay que gritar, hay que vocear, hay que hablar nuevas lenguas, hay que adorar al Señor. Tú no tienes el bautismo con el Espíritu Santo, no hablas en lengua. Vamos a orar por ti para que los recibas por la fe. Somos una iglesia de lo sobrenatural. Somos una iglesia apostólica, profética. Somos una congregación que queremos que el poder de Dios se manifieste. Hay que hacerle guerra al enemigo, iglesia, pero hay que hacerle guerra a la carne, porque la carne no quiere adorar. La carne tiene miedo de perder su reputación. ¿Qué van a decir de mí en la iglesia si me ven brincando y saltando? Si me ven cantando, si me ven adorando. Hello, ¿qué van a decir si me ven ahí hablando rebalaba sotoro? Si me ven hablando, ¿qué van a decir la gente? David no temió a su reputación para adorar a Cristo, para servirle al Señor. El apóstol Pablo dijo: si yo temiera a los hombres, no fuera servidor de Cristo. Si estamos, hermanos, pensando en los hombres, no vamos a adorar nunca al Señor como Él quiere, como Él anhela. No, usted no le va a servir nunca a Dios, porque está pensando que los hombres van a decir de usted. ¿Qué va a decir la gente de mí? Se me preocupara que la gente piense en mí. Yo soltar el ministerio, hermano, porque la gente piensa muy mal de los siervos de Dios. Y tampoco los cristianos te defienden. Cuando los cristianos llegan una gente hablando, no se atrevan a decir: no, mira, mi pastor no es así. Se quedan callados ahí con el rabo entre las piernas. Ay, Dios mío. Aló, ¿tú estás conmigo? ¿Cómo respondo a su presencia? Con alabanza, con adoración, con sacrificio, con reverencia. En estos días la pastora Juana habló de ese tema. Hermano, la reverencia no es usted está ahí impábulo, quieto, callado. No, reverencia es que usted reverencia lo que se está haciendo. Si se está adorando y usted está en Belén con los pastores, usted no está siendo reverente. El irreverente no fue David, la irreverente fue Mical. Todo el pueblo adorando y Mical, hermano, mirando por una ventana, juzgando. El espíritu religioso lo único que hace es juzgar, traer juicio, encadenarte, ponerte en una cadena, juzgarte, señalarte. Tú estás viniendo a la iglesia, tú te estás congregando, pero tú estás loca y tú ahora estás metida en eso y tú estás en eso y tú di que adorando y tú no. El espíritu religioso siempre anda juzgando, mirándote desde afuera, porque no se involucra, no entra a ver, a percibir, a sentir lo que está pasando en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios. ¿Tú estás conmigo, iglesia? El espíritu religioso lo que hace es que no quiere que tú adores, no quiere que tú alabes, no quiere que tú recibas el beneficio de adorar al Señor. Hoy tú debes hacer un compromiso con decir: yo voy a adorar a Dios con todo mi corazón. Yo voy a buscar su presencia. Aleluya. Yo voy a buscar su presencia. La palabra adoración en la Biblia, la palabra adoración y alabanza aparece obviamente muchísimas veces, pero te voy a dar dos significados y con esto voy a terminar. La palabra alabanza, hay un término que es la palabra halal, y esa palabra significa júbilo, brillo. Esa palabra tipifica lo que pasa en esos conciertos y en esos partidos. Esa palabra aparece, por ejemplo, cuando el pueblo estaba cautivo en Babilonia, que ellos le decían: adoren, alaben a Dios como ustedes lo hacían en Israel, porque se decía que cuando el pueblo
de Israel cantaba y adoraba a Dios, en los pueblos cercanos y en la frontera del pueblo se oía el alarido, la gritería, la bulla, se sentía esa atmósfera de Dios cuando el pueblo adoraba. Afuera se sentía. Es lo que debe pasar en los servicios. Es lo que debe ocurrir cuando adoremos al Señor. La alabanza en la iglesia no es un segmento del culto donde se me está cantando a mí para entretenerme. No, es un segmento donde todos estamos juntos adorando al Señor, donde todos vamos y le damos una alabanza al Señor. A veces nos sentimos manipulados porque nos están diciendo: canta, haz esto, haz lo otro. Pero a veces es que estamos como Mical, estamos apáticos ante la presencia, estamos ausentes. Nuestro cuerpo está ahí como el de Mical, pero estamos mirando desde la ventana. No estamos insertados, no estamos involucrados en el mover. ¿Tú estás conmigo? Estamos lejos y tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios. Tenemos que sumergirnos, que meternos en el mover. Métete en el mover. Dile a alguien: métete en el mover, métete. Métete en el mover. Tócale el hombro a alguien, muévelo, dile: métete en el mover, métete. Entra, entra, entra. Rebasata rabacata raba. Entra. Métete en la presencia de Dios. No seas un adorador común, no seas como Mical. Suelta la religiosidad. Suelta el espíritu religioso, la mentalidad religiosa. Saca a Dios de la cajita donde a veces lo metemos a Dios. Está su presencia, adoremos. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay sanidad, hay liberación. Se manifiesta la presencia. Hermano, la alabanza es lo que le damos a Dios, pero cuando adoramos es cuando ya Él está presente, tocando, bendiciendo, derramando su gloria en medio de su pueblo. El deseo de Dios es que su presencia esté en medio de su pueblo, pero no que esté de una manera mental, no, de una manera práctica, que podamos sentir a Dios. No solamente que sepamos por fe, sino que podamos experimentar a Dios en medio de nosotros. Podamos experimentar su presencia. Podamos experimentar que Él está en medio de nosotros derramándose. No podemos ser apáticos ante la presencia del Señor. Esa apatía que no me involucro. No, estoy aquí con esta parsimonia. Bueno, es que adoren lo que son como David, que pierden su estatus y su nivel. Yo no pierdo mi nivel. No, hermano, despójate de eso. Qué interesante que David no estaba con su traje de rey o con su capa de rey o con su corona, sino con un efod. El efod era la ropa que usaban los levitas. David se puso la ropa de adorador porque él estaba adorando. Ponte la ropa de adorador. Quítate de encima todos los títulos, todas las cosas, y ponte la ropa de adorador, porque Dios anda buscando adoradores. Iglesia, mira una cosa, hoy la gente le gusta mucho aparentar. Dios anda buscando adoradores, no cantantes, no músicos, no apóstoles, ni profetas, ni evangelistas. Dios anda buscando adoradores, gente que le adore en espíritu y que le adore en verdad. ¿Seremos tú y yo de esos que Dios anda buscando y que nos encuentre? Ese es el tipo de gente que Dios está buscando, gente que le adore. El ministerio, Él no anda buscando porque Él le dio ministerios a la iglesia. Cojan ahí, tengan. No, pero lo que Él no encuentra con mucha frecuencia es gente que le adore. Gente que le adore con su espíritu y que le adore en verdad. Eso es lo que está escaso en las manos del Señor. Y Él anda buscando eso, iglesia. Mi mayor deseo es que tú y yo como iglesia aprendamos a responder ante la presencia de Dios. ¿Tú estás dispuesto a responder diferente a la presencia del Señor en esta mañana? Dime si es verdad. Dime si podemos practicar. Dime si podemos hacer una práctica en esta mañana. ¿Y cómo vamos a responder a la presencia del Señor? ¿Cómo te comportas tú cuando estás en un estadio viendo el juego de pelota o en tu casa? ¿Cómo te comportas cuando estás viendo un partido de tu deporte favorito o cuando estás oyendo la música que te gusta? ¿Cómo te comportas tú? ¿Cuál es tu actitud? ¿Será que allá afuera respondes mejor que aquí adentro? ¿Será que aquí estamos como Mical a veces, pero allá nos comportamos como se comportó David?
¿Alguien está conmigo en la iglesia? Aleluya. Póngase sobre sus pies si puede un momento. Qué bueno que llegaste hasta el final. Espero que hayas recibido esta palabra, que te haya sido de muchísima bendición. Te invito a participar en los servicios de la Iglesia Casa del Rey Jesús cada miércoles a las 8 de la noche y cada domingo a las 11 de la mañana en el templo de la Casa del Rey Jesús, en el sector de los restauradores en Santo Domingo. Aquí abajo te dejo toda la información. También, si quieres apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo si vives en Estados Unidos a través de nuestra cuenta de Zelle, o si vives en la República Dominicana. Te voy a dejar aquí la manera de cómo puedes hacerlo para que podamos seguir compartiendo estos contenidos en las redes sociales. No olvides seguirnos en las redes sociales como Casa del Rey Jesús RD y como Apóstol Jonathan Gómez. Muchísimas bendiciones.